riesgos siempre están presentes. Hablábamos hace unos meses en una conferencia que hablaba de los 15 principios de seguridad e higiene en el trabajo y concentrábamos nuestra atención en esos 15 principios donde pues uno, o más bien el más importante, el que sustenta toda la seguridad en todo lo que se ha desarrollado a través del tiempo, pues son las personas, ¿no? Y eso nos lleva a un concatenar de más principios donde uno de los que se destacaba era precisamente el de que los peligros y los riesgos están en todos lados. Puede usted estar en su centro de trabajo, como puede estar en una avenida, como puede estar subiendo una escalera, como puede estar simplemente viendo su televisor. Y si uno no alcanza a tener esa correcta percepción sobre su entorno, sobre las cosas que hacemos, definitivamente estamos en un peligro latente. Bien, les voy a compartir unos slides donde vamos a ir avanzando para ver una serie de cosas e información que va a ser de mucha importancia para usted y sobre todo para ir conociendo qué es lo que nos lleva a detalles que pueden sacudirnos, así se los digo, en referente al conocer todo esto de la protección civil, porque vamos a hablar también de un contexto de protección civil. Y nuestra intención, más que usted tenga se sacuda por lo que vamos a ver, es para que usted tenga ese sentido de prevención y ayudemos a culturizar a nuestra gente, me refiero a nuestra gente, nuestros trabajadores, los responsables, en ese accionar correcto en favor de mantenernos en el equilibrio de la seguridad. No podemos mantenernos todo el tiempo predispuestos a la seguridad, pero sí podemos tener un sentido de alerta, el sentido de alerta, el sentido de existencia, el sentido, ¿cómo le llaman? Instinto de conservación que tienen las personas. Ese sería el que nos tendría que llevar de la mano. No habría necesidad de tener una persona que nos cuidase a nosotros si nosotros de antemano somos los que tratamos de preservar o tratamos de cuidar nuestra integridad. Muy bien, les voy a compartir, vamos a ir viendo unos slides interesantes. También vamos a ver un tema relacionado con las inspecciones de protección civil y cómo este terreno de los fenómenos perturbadores llamado pandemia sanitario ecológico es de regulación, o sea, cómo esto nos lleva a estar alineados y estar en cumplimiento, que esos son puntos importantes. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir esta presentación. Muy bien. Veamos lo siguiente. Esta es una empresa. Trate de observar detenidamente qué es lo que sucede. Estamos hablando de un almacén. Es impresionante cómo el fenómeno del fuego, más bien esta reacción química, ocurre en una forma tan rápida, en un tiempo tan corto. Para nosotros pasar de un fuego incipiente, anteriormente también denominado conato, tenemos un margen de más o menos entre 3 4 minutos para poder accionarnos antes que se convierta en un flashover, que viene siendo la combustión súbita. Y tenemos otro cierto tiempo para que comience el backdraft, que son las explosiones. Y por último, pues caeríamos en lo que es el... Digo, esto hablando un poquito más del contexto de lo que significa el combate de incendios, ¿no?
Muy bien. Si usted se da cuenta, hubo un detalle importantísimo. Primero, pues no se tenía alguna medida preventiva para el manejo de las sustancias. Tampoco se tenía un plan de acción ante un siniestro. Y ahí es donde empezamos a avanzar en el terreno de lo que es el programa interno de protección civil. Mire este dato importante. Se dice que en la industria, de acuerdo a estadísticas en el ámbito general, un 90% aproximadamente de todos los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición. O sea, el 90% de los incendios en la industria son causados por estas fuentes de ignición. Una de las más recurrentes es los incendios eléctricos, un 19%, un 14% roces y fricciones, 12% chispas mecánicas, fumar y fósforos 8%, ignición espontánea 7%, superficies calientes 7%, chispas de combustión 6%, llamas abiertas 5%, soldadura y corte 4%, materiales recalentados 3%, electricidad estática 2% y algunas otras causas. Hacíamos un análisis de 20 empresas en el área metropolitana y analizando detalles de cumplimiento y también de medidas preventivas, encontramos dos causas recurrentes y una son los incendios eléctricos y la otra es la electricidad estática. Un detalle importante que a lo mejor pudiera usted pensar, pero la electricidad estática, ¿qué tanto puede afectar una fricción? Más bien, el frotamiento de mi propia ropa. Pues déjeme decirle que el frotamiento de la misma ropa le puede dar una carga de entre los 4,800 kilovolts a 5,500 kV, que es una tensión importante para poder generar una combustión. Pero bueno, es un dato interesante. Quiero también presentarles lo siguiente. Espero no herir susceptibilidades, pero estamos hablando de la importancia del programa interno de protección civil o también llamado plan de contingencia. Perdón. Ojalá nunca pase aquí ni en ninguna de sus empresas. Esto es una preparatoria en la India. Podríamos, perdón. Perdón, que pensé que alguien quería comentar algo. Este desastre, porque es un desastre, después de todo lo que más adelante vamos a platicar, ahí murieron 48 estudiantes, esto fue en la India. Una de las razones es que no se tenía ni siquiera una organización para evacuar el inmueble. Y desde ahí partimos, que es una medida preventiva. Platicábamos el sábado en un curso en una de las empresas de la localidad, donde yo les hablaba acerca de que el 90% tenemos que estar nosotros activos en la prevención para que tengamos un 5% de ese tiempo en el auxilio y procurar que nuestra recuperación sea en un 5%. Es decir, a mayor prevención nos ayuda a tener, a mayor percepción nos ayuda a tener una mejor prevención y que ayuda a que la accidentalidad o que los desastres no lleguen a suscitarse. Bien, la importancia del programa interno de protección civil.
Preguntas que nos podemos nosotros hacer es, ¿debo? ¿No debo? ¿Lo necesito? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué te quiero tanto? ¿No? Una de las, diríamos, presiones que podríamos tener nosotros como empresa es, pues si no lo tengo o si no lo ejecuto, me van a multar. Y uno podría decir, bueno, sí, pero va más allá de esto. O sea, no es nada más el hecho de que no lo tengas y es como si no tuvieras la licencia, ¿no? Si no tienes la licencia, pues se van a multar. No, el hecho de la importancia de todo lo que comprende el tener el desarrollo de un programa interno de protección civil. Vamos a conocer el día de hoy cómo se clasifica el terreno del cumplimiento hacia lo que es estatal y también hacia el terreno de lo que es municipal. Vamos a conocer cómo es el criterio para identificar en qué posición de cumplimiento estoy. Si estoy en posición de cumplimiento municipal o si estoy en posición de cumplimiento estatal. Bien, dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar de 5 razones de importancia. Es decir, ¿qué es lo que mueve o debe mover a las empresas para desarrollar su programa interno de protección civil? Bien, bueno, si hablamos de prevención, ahí tenemos a uno de los primeros que hizo una correcta prevención, ¿no? El Arca de Noé, algunos otros desastres, Torres Gemelas, que está hace poco conmemorando su aniversario, San Juanico, aquella explosión que hubo en México, y el huracán Gilberto, que podríamos decir que fue más fuerte el huracán Alex, pero tuvo menos consecuencias, precisamente por las medidas de prevención que ya se tenían cuando se dio este fenómeno perturbador llamado hidrometeorológico o también conocido como huracán. Bien, algo que quiero platicarles, porque es una pregunta que siempre me hacen, oye, ingeniero, ¿y cuándo nace la protección civil? Bueno, yo me siento muy halagado porque la protección civil nace precisamente el día de mi santo, el día de mi cumpleaños, pero de años más atrás, nace el 12 de agosto de 1949 en el protocolo 1 adicional del Tratado de Ginebra. Esto fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era su objetivo? Pues bueno, el proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales y que es una de las disposiciones otorgadas para complementar, perdón, el trabajo de la Cruz Roja. Y de ahí empieza a gestarse hasta estudiaba algunos acontecimientos en la línea del tiempo y está muy presente lo que es el terremoto de 1985, donde empieza a organizarse y se presentan, o más bien se lanzan a el apoyo de las personas, los llamados topos, que fue un trabajo tenaz. Gracias a ellos se salvaron muchas personas y de ahí empieza esa necesidad, llamémosle de una manera así, necesidad de estar prevenido, de que no me pasen las cosas. Decíamos en una de las materias de la maestría, hablábamos de que si la prevención es evitar sentir dolor, pues definitivamente si nosotros prevenimos es porque queremos evitar sentir el dolor y sus consecuencias. Muy bien. Algo importante saber, esto es algo que también se presenta como duda. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué cosa es el plan de contingencia y qué otros le llaman plan de emergencia? ¿O cómo están organizados ambos dos? ¿Quién es más importante o quién está dentro del otro? Bien, eh, el plan de emergencia es aquel en el cual se definen las políticas, aquellas que se establecen en la empresa, me refiero yo, para la prevención. O sea, diríamos que es el debe y un poco del qué. Los métodos que indican la manera de enfrentar una emergencia, desastres, tanto en lo general como en lo particular. Y el plan de contingencia son el componente del plan de emergencia, pero ya viene hacia el cómo, los procedimientos específicos para la pronta respuesta. Bien, si usted observa, pues ahí viene un tsunami a una ciudad y podríamos identificarlo dentro de nuestros 6 o dentro de los 6 fenómenos perturbadores.
en ocasiones uno puede decir, ay, son desastres naturales. La protección civil, de acuerdo al modelo americano y al modelo que tenemos establecido en México, se han identificado 6 fenómenos perturbadores, porque quiero aclarar que no existen los desastres naturales. Lo que existen son los desastres. La naturaleza, sabemos que la naturaleza siempre va a estar ahí. Los que metemos nuestra mano somos las personas. Y yo puedo citarles una estadística. Factores que provocan un accidente o un desastre, el 96% son los actos inseguros. El 3% son las condiciones inseguras y solamente el 1% es por la naturaleza. Si la naturaleza te afecta, es porque tú pasaste por donde estaba un río, es porque no tomaste la medida preventiva de una inundación, es etc, etc, etc. En el caso de los fenómenos perturbadores como los geológicos, también pueden ser prevenidos y por eso se hacen los ejercicios de los simulacros masivos para tener una mejor reacción ante estos fenómenos perturbadores. Bueno, los fenómenos perturbadores también son llamados agentes destructivos, que es el nombre técnico que se le da. Y son fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario, ecológico y socio-organizativo. Y agregamos uno más, que es el astronómico. Si recuerdan, creo que fue el año pasado o a inicios de que estuvieron cayendo algunos aerolitos cerca de Tamaulipas. Bueno, también tenemos que estar preparados para una reacción ante este fenómeno perturbador o agente destructivo. Estos fenómenos perturbadores son aquellos que pueden producir un riesgo o una emergencia o desastre. Muy bien. Estos son presentados en un mapa de nuestra República Mexicana en un orden más o menos establecido. Ahorita tenemos un fenómeno perturbador que fue el que citaba al inicio, que es denominado sanitario ecológico, este que vemos aquí. El sanitario ecológico, dentro de él está lo denominado pandemia. Y ahorita estamos atravesando pues todo ahorita ya secuelas importantes de lo que representa una pandemia, ¿no? Ok. Tomado de esto, me quiero ligar hacia lo que es el fenómeno perturbador llamado COVID-19. Y quiero también detenerme para que usted conozca cuál es una de las razones por las cuales Protección Civil, obvio que Secretaría de Salud y también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace una inspección hacia el protocolo COVID o hacia el establecimiento del protocolo COVID. Primero que nada, pues en la Secretaría del Trabajo es un agente que puede afectar las condiciones de salud de una persona en el trabajo. Según la Secretaría de Salud, pues bueno, es algo que afecta la salud y la integridad de la persona. Y de acuerdo a la Protección Civil, estaríamos hablando que es un fenómeno perturbador llamado pandemia sanitario ecológico, el cual es inspeccionable o es sujeto a inspección. Porque de ahí nosotros hemos visto y hemos padecido este fenómeno como tal y nos hemos dado cuenta que la afectación sí tiene bastante impacto referente a la pérdida de vidas humanas. Entonces, Protección Civil está en favor de la prevención. Entonces, para evitar que este fenómeno perturbador se extienda a gran manera, también se pide a las empresas dentro de su programa interno de Protección Civil cumplan con lo que es el protocolo COVID, porque se cita dentro de los fenómenos perturbadores que se encuentren o encuentren azotando a la población en ese momento. Muy bien, sabemos que las medidas, algunas ya son muy conocidas, referente hacia lo que es la sana distancia, lo que es también el lavado de manos, el gel antibacterial, el equipo de protección personal. Y todo eso es para que nuestro índice de contagio no esté recurrente.
Es decir, el equipo de protección personal es un control para los riesgos, riesgo de contagio. Sabemos que por un periodo de 10 minutos o más, una distancia menor a 1.5 metros sin haber usado el equipo de protección personal puede causar un contagio. También el hecho de haber estado con personas que se dicen contagiadas o que son portadores. Igual eso lo que va a provocar, para que usted también tenga esta idea, recordemos que el cubrebocas lo único que hace no es el hecho de que me llegue a proteger, no, es el hecho de que yo llegue a contagiar. Igual las medidas del control sanitario de desechos, tener un control en donde se pueda colocar cada uno de los desechos ya utilizados como equipo de protección personal. Recordemos que el equipo de protección personal orientado hacia COVID tiene que desecharse. No es como un equipo de protección, digamos, unos zapatos de seguridad, los cuales pueden estarse usando. No, el equipo de protección personal tiene un trato o tratamiento especial al momento de desecharse. Debe tener un confinamiento sanitario. Bien, hablando un poco más de lo que representa, pues, la atención hacia las estrategias del Seguro Social, habla de dos importantes. Una es la elaboración de un plan de trabajo en todos los centros laborales y la otra es el retorno gradual escalonado, que es como se ha hecho ya en algunos momentos por órdenes del gobernador y el secretario de salud. Incluso se ha restringido por la incidencia de casos. Pero dentro de esto hay hay internamente un plan. Debe de haber incluso una política. Por ahí nos ponen una pregunta, dice, el cubrebocas también protege al que le usa, si no el personal de salud se enferma. ¿Es correcto? Así es. Gracias por ahí que lo contestaba. Bien, entonces para nosotros tener un avance en el cumplimiento de este protocolo, nosotros tenemos que tener un plan de trabajo donde vamos a establecer medidas de ingeniería administrativas, de protección personal, de capacitación y sanitización y desinfección. Estas medidas pueden estar de la siguiente forma. De ingeniería, pues sabemos que hay que adecuar el medio a las personas, lo que son los separadores, los comedores o en el área de trabajo. Es decir, instalar barreras físicas, como ya lo hemos visto en algunos lugares, ¿no? Las administrativas, los controles de acceso, salida, entrada de empleados con la sanitización. Platicaba yo el equipo de protección personal, qué tan específico o qué tan seguro, o más bien, a qué tanto nivel tiene que ser. Bueno, depende de la interacción que se tenga con los contagios o con las personas. Digo, no va a ser lo mismo alguien que esté trabajando en una empresa donde se está trabajando en lugar de 70, se está trabajando con 20, a un hospital donde pues realmente es donde se está dando la atención, ¿no? Capacitación, es importante que los trabajadores conozcan cómo cuidarse al respecto, tanto al salir de su casa, al abordar un transporte, al bajar el transporte, al llegar a la empresa, al colocarse en su área de trabajo, al salir de su área de trabajo y el proceso inverso hasta su casa. Igual el proceso de sanitización se tiene que tener el apoyo, o si nosotros contamos con esa competencia, de hacer una sanitización en nuestro centro de trabajo permanente para evitar, obvio, que esté presente en los materiales, en los objetos que se tocan, en la presencia de este virus y algunas otras detalles como hongos y bacterias, ¿no? Muy bien. El retorno gradual, como lo platicaba, pues es una etapa que se refiere a la reincorporación. Ahorita ya está reincorporándose. De todas maneras, las empresas lo han hecho gradualmente, algunas otras las han hecho un control de horario. ¿Para qué? Para que no estén muchas personas al mismo tiempo y que tengan la distancia adecuada y no estén interactuando para que exista este contagio. Bien. Algunos lineamientos técnicos que marca el protocolo, pues es
la planeación. Nos marca que nosotros tenemos que tener una planeación de las actividades, como lo que estaba ahorita platicando referente hacia nuestros procesos de trabajo, definir medidas de promoción de la salud, los cartelones, lo que son los letreros, lo que son los pizarrones y la difusión, llámese electrónica, por aquello de no estar compartiendo volantes o información de mano a mano, ¿no? La selección del equipo de protección de la salud, la información y la capacitación, las políticas temporales, la asesoría y el acompañamiento, y también complementar el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria, que es un cumplimiento que se nos hizo en su momento o se nos ha hecho para poder nosotros tener esa, poder estar trabajando o poder desarrollar nuestras labores como empresa. Es decir, una de las formas es lo que llamamos empresa esencial y la otra justificar que eres esencial. Pero bueno, esta es de una manera rápida, digo, nos pidieron que también lo platicáramos y pues estamos comentando de una manera para que usted tenga un panorama general, más que el qué es, el por qué se tiene que tener en cumplimiento. Sabemos que una urgencia es una situación de amenaza, la cual puede colocar en riesgo a una persona, pero una emergencia es cuando ya sube de nivel. Me estoy conectando con lo consecutivo hacia la importancia del programa interno. Dejamos la parte de lo que es COVID y nos vamos hacia el terreno ya de lo que representa nuestro programa interno. Entonces, una situación urgente es aquella que se tiene que atender, porque si no se atiende, se vuelve una emergencia. Y en la emergencia ya pone en peligro la integridad física de las personas o de las instalaciones o afectando el medio ambiente y exige una actuación rápida o evacuación de las personas. ¿Qué serían algunos tipos de emergencia? Pues los incendios, las explosiones, el terrorismo, el sabotaje, fugas, derrames de productos químicos y peligrosos y las catástrofes naturales. Dijimos catástrofes, no dijimos desastres. Bien, algunas de estas o estas siempre van a estar siendo atendidas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pone en juego la vida de las personas y también el entorno. Lo que nosotros no queremos es que en el momento que no se tomen las medidas por el establecimiento de un programa interno de protección civil, donde hay un plan de emergencia y hay un plan de contingencia, pues que lleguemos hasta una etapa de desastre. Una etapa de desastre es una etapa no deseable, es una etapa donde ya no hay nada que hacer, donde implica reconstrucción, donde implica primeros auxilios psicológicos, donde implica una serie de actuaciones que son post, teniendo el tiempo, teniendo o habiendo tenido el tiempo de evitarse. Decíamos que el 99% de los accidentes se pueden evitar porque dependen de las personas. Solamente el 1% depende de lo que es la naturaleza. Esto es sacado de un estudio realizado por la empresa DuPont en los años 70 y se ha ido desarrollando hasta tener lo que se le llama el sistema STOP. Sistema STOP es seguridad en el trabajo basado en la observación preventiva y no nada más en el trabajo. Lo han extendido también hacia lo que es toda la integridad hacia la prevención del riesgo. Dice que un desastre es un evento concentrado en el tiempo y en el espacio y se caracteriza por tener, por la destrucción, la muerte y daños en general, además la interrupción de las actividades económicas de la sociedad afectada. Y aquí entramos también hacia qué es lo que necesitamos hacer o en qué necesitamos trabajar para que no se dé el desastre. Dice que es el momento que se indica con el impacto o sirve para distinguir entre varias, dos o más etapas, una anterior y una posterior. Es decir, en estas dos etapas estaríamos hablando del antes, el durante y el después, que ahorita vamos a platicar, que dentro de lo que nos pide el marco legal de la protección civil, nos habla que nuestra unidad interna de respuesta inmediata
esté trabajando sobre el antes, el durante y el después en nuestros centros de trabajo. Una mitigación en protección civil, pues es un conjunto de acciones no estructuradas que su objetivo es reducir. Es como que detener hasta aquí, detener un detalle, un posible desastre, conociendo nuestra vulnerabilidad y también conociendo qué tan expuesto estoy o puedo estar expuesto ante una amenaza. Es decir, qué tantos riesgos peligros inminentes y riesgos presentes pudiera tener. Bien, pero ¿qué sería un plan de contingencia en sí? Para nosotros poder ampliar nuestro concepto, es importante que conozcamos también qué es o reconozcamos qué es una contingencia. Alguien podría decir que es un plan preventivo para cuando suceda algo, ¿no? Es decir, tengo mi contingencia. Oye, pues tengo mis ahorros para cuando en algún momento lo necesite. Bueno, tu contingencia es ese ahorro cuando tu economía llegase a fracturarse o llegase a tener necesidad de apoyo. Eso es una contingencia. Dice que es lo posible o aquello que puede o no concretarse. Y en el ambiente de protección civil podemos decir que algunos países toman muy en cuenta lo que es los planes de contingencia y más cuando los fenómenos perturbadores los tienen inmediatos. Los que viven cerca de un volcán, los que están expuestos a nevadas, los que están expuestos a muchas lluvias, los que están expuestos a que por tanta flora que tienen pueden suscitarse los incendios y actúan con respecto a eso, pero ya tienen una medida preventiva, es decir, ya saben cómo actuar para cuando pase. Que después, si no se hiciese de esa manera, estaríamos hablando de una manera reactiva, donde la organización ni siquiera alcanzaría a gestarse. Tipos de contingencia, pues tenemos la ambiental, que es un episodio de contaminación severa, donde las concentraciones de ozono y partículas suspendidas, pues bueno, estén altamente concentradas. Sabemos que aquí se ha tomado ya medidas. La laboral son aquellas que no tienen lugar en el área de trabajo, esas son las comunes, pero las profesionales sí están dentro de lo que es el ámbito laboral. Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. La informática, pues todo aquello que afecta a los sistemas de información o la tecnología de información. Virus, informáticos y demás. Las de salud, pues estamos viendo una, ¿no? El fenómeno perturbador llamado sanitario ecológico, llamado COVID. La social, cuando puede existir un conflicto social o que pueda afectar a la sociedad. Estamos hablando de un meeting, un bloqueo de una avenida y tienes que también tener muy o bien analizado si esto se da, qué es lo que pudieras hacer o cómo pudieras hacerlo, ¿no? Eso es tipos de contingencia. Pero en sí, un plan de contingencia dice que es un conjunto de procedimientos. ¿Se acuerda que lo platicábamos al inicio? A la operatividad normal de cada institución, su finalidad es permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo, por algún incidente o accidente, tanto interno como externo. Por ejemplo, cuando en su momento nuestro plan de contingencia está considerando también el denominado plan de N3, que este plan de N3 es un plan que el ejército es el responsable de establecer en un momento de un desastre, ¿no? Y nosotros tenemos que también conectarnos a ese plan de N3. Vamos a suponer que tú estás laborando normalmente y escuchas en la televisión que se va a aplicar el plan de N3 y que es importante que una cierta zona del área metropolitana o de un municipio evacúe. Entonces, inmediato, tú activas tu protocolo de evacuación y cumples con el enlace de lo que es el plan de N3. Bien, en pocas palabras, un plan de contingencia es un plan tipo preventivo, es predictivo y es reactivo. Decíamos preventivo, actúa en el antes para no tener un desastre. Predictivo, cuando nosotros nos dicen que es época de lluvia, pues empezamos a hacer una predicción de cómo se va a mover el huracán y las zonas que va a invadir, por decirlo así.
y tomar las medidas correctas. Y también reactivo cuando se podría sorprender algún fenómeno natural o en el caso de lo que se le llama los químico-tecnológicos, que esos están íntimamente relacionados con las personas. Porque químico-tecnológico habla de los incendios. Y platicábamos al inicio que tenemos 11 fuentes de ignición de un 90% de los incendios que se desarrollan en la industria. Muy bien. ¿Y qué nos dice la Protección Civil al respecto del plan de contingencia? Dice que un plan de contingencia está integrado por el Programa Interno de Protección Civil. El Programa Interno de Protección Civil no es un documento pasivo, no es llámele usted, un libro que se tiene guardado allá en donde están bien escondido allá en el manual de calidad. Y perdónenme la comparación, le digo, perdónenme la comparación, esto sería como si tuvieras la Biblia en el Salmo 23 y ni siquiera te sabes el Salmo 23. Un detalle nada más ahí para relacionarlo. El Programa Interno de Protección Civil es para que lo conozca toda tu unidad interna de protección, de respuesta inmediata. O sea, tu WIRI. Voy a platicar ahorita eso de la WIRI. Y por ende, la Unidad Interna de Protección Civil, también llamados grupos de brigadistas, compartirlo a toda tu población en tu centro de trabajo. Esto para que ellos conozcan de los riesgos y de los peligros de los cuales no nada más en la empresa, sino en todo el contexto que representa esa zona. Hablábamos en un curso hace como 3 semanas relacionado con la NOM 022 de lo que es electricidad estática y hablábamos de la densidad del rayo. La densidad del rayo es aquella, es cuando se suscita el fenómeno de los rayos en un kilómetro cuadrado en un año, es la cantidad de rayos que caen en una zona. Y eso nos ayuda a predecir cuando hay esa temporada, esa cantidad de rayos y tomar las medidas. Es decir, colocar un pararrayos, no salir en ese tiempo. Por ahí nos están colocando algo, dice, ¿nos va a enviar la presentación? Claro que sí, sin problema. Perdón que me detenga, pero me gusta estar interactuando con lo que ustedes tienen inmediatamente a preguntar. Al final vamos a tener una sección de preguntas. Bien. Entonces, el Programa Interno de Protección Civil sería esto, sería un instrumento de planeación y operación. Esto es desde el enfoque de protección civil, ¿sí? Un saludo para nuestro buen amigo Jorge Meraz, coordinador de protección civil, que previene y prepara a la organización para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudiera generar una emergencia o un desastre. Se fija, tal vez esta línea que sigue protección civil es un poco más técnica, pero es concisa y nos lleva a todo lo que platicamos anteriormente. Muy bien. Les decía yo, ¿qué es o a qué llamamos WIRI? Lo cité varias veces y dije yo que es la unidad interna de respuesta inmediata. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Cómo los puedo seleccionar? ¿A quiénes puedo elegir? Bueno, son gente que debe de cumplir con unas ciertas características. En su momento hablaremos de qué características son las más importantes para que tenga el personal de las brigadas. Digo, no estamos hablando ni subestimando gente, pero pues no vas a elegir a una persona con una capacidad de cargar cosas frágil de 50 kilos para que esté en una brigada de búsqueda y rescate donde tenga que cargar, perdónenme la expresión, un pelado de 120 kilos. Pues no va a poder aplicar alguna de las maniobras. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que centrarse en una buena selección, sobre todo tener un sentido de pertenencia, tener liderazgo, tener vocación de servicio y además un alto sentido de responsabilidad. Una sugerencia que yo les he dado a las empresas es que ellos elijan aquellas personas a quienes más admiran el grupo o los grupos de sus secciones de trabajo. A ellos elegirlos porque son a quien ellos o las personas o el personal sigue. Entonces, si les das esa responsabilidad, pues van a seguir
detalles que son importantes para la prevención de riesgos. ¿Pero qué es la WIRI? Bueno, son las brigadas, pero se le llama Unidad Interna de Respuesta Inmediata. Y usted va a decir, bueno, ¿eso quién lo inventó y por qué lo pusieron? No se inventó. Esto es o está plasmado en el marco legal de lo que es la Ley de Protección Civil. Se las leo. En el artículo 47 dice que los establecimientos a que hace referencia la ley presente tienen la obligación de contar con una unidad interna de respuesta inmediata ante los altos riesgos, emergencias o desastres que potencialmente pueden ocurrir. Esto lo dice la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, 11 de marzo del 2019. O sea que todas las empresas, centros de trabajo, tienen la obligación de formar una unidad interna de respuesta inmediata. ¿Con quién se forma? Con nuestros trabajadores. ¿Cómo está esta organización? Este es un ejemplo. Tenemos un presidente de la WIRI, un secretario, un director, un suplente y tenemos a los jefes de las brigadas. Se agrega también otra brigada que es la de comunicación, que esta nosotros buscamos incluirla en lo que es la de evacuación. Un caso particular, o más bien una sugerencia, cuando usted arme las brigadas y que nombre un representante de comunicación, yo le invito a que sea una persona seria, que nada más responda hacia lo que necesita responder. Nos tocó que se había hecho una mala selección y se eligió una persona que era demasiado comunicativa en una empresa y le preguntaban, ¿qué es lo que pasó? Y la persona dice, no, tenemos un incendio ahí, se cayó bastante gente, es más, hubo hasta un derrame de combustible y no, hombre, si viera todos los que se afectaron, incluso también había gente que no estaba registrada en el Seguro Social. O sea, ¿qué tiene que decir eso? En cambio, cuando tú identificas, o más bien ubicas bien, seleccionas bien a una persona seria, donde, por ejemplo, los medios masivos, medios de comunicación le pudieran preguntar, oye, ¿qué es lo que suscitó? Bueno, se suscitó, tuvimos un fuego incipiente, el cual fue controlado con la Brigada Interna de Incendios. ¿Y qué más tenemos al respecto? ¿No? El fuego ya está controlado, el personal fue evacuado. Al daños representativos se van a hacer en lo posterior en base al plan de remediación. O sea, respuestas concretas y evitar que te envuelvan en lo que quieren los medios de comunicación saber hacia si hay algo que no estás queriendo decir y no se debería de decir por política interna de la empresa. Muy bien. ¿Qué acciones realiza la WIRI? Decíamos que realiza sus acciones de acuerdo a 3 momentos o fases, que son el antes, es decir, la prevención, el durante, la reacción auxilio y después en el restablecimiento o recuperación. Es decir, la brigada de evacuación, la brigada de búsqueda y rescate, la brigada de primeros auxilios, la brigada de combate a incendios, prevención de incendios y la brigada de comunicación hacen lo mismo en etapas, pero tiene cada uno una ejecución diferente porque pues sus funciones son distintas, ¿no? No es lo mismo la función de alguien de búsqueda y rescate que la función de una brigada de combate a incendios. En el marco legal también se habla de que tienen 12 funciones. En su momento, cuando ustedes requieran alguna capacitación de lo que es la formación de la WIRI o lo que representaría la organización de la misma, nosotros estamos en toda la disposición de extenderles este tema y ayudarlos a que ustedes desarrollen su unidad interna de respuesta inmediata. Muy bien, estamos muy bien con el tiempo, exactamente a la mitad. Vamos a entrar hacia el terreno de el por qué realizar un programa interno de protección civil. Y vamos a hablar de 5 razones de poder. La primera, pues porque nos ayuda a prevenir, ¿no? El programa interno de protección civil, y esto, si usted me lo permite, si ya lo tiene o si todavía no lo tiene, como un consejo, como bien lo decía, si
su población en su centro de trabajo son 10 personas, usted muéstreselo a las personas para que ellos conozcan cuáles son esas medidas ante los riesgos representativos. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando se hace el análisis de riesgo por algún especialista, en el caso nuestro, Saxa, o el que usted tenga, él le ayuda a identificar esos riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya los riesgos están identificados, ya los peligros están identificados y ya están evaluados los riesgos. Lo único que tiene que usted es tomarse de las medidas para ese momento. Entonces, nos ayuda en el prevenir, en el antes. Esto que vemos ahí se pudo haber evitado si hubiésemos trabajado o si se hubiese tenido un programa interno de protección civil. Ahora, lo vuelvo a decir, no te exenta el que tengas un programa interno de protección civil que no llegaras a tener este tipo de acontecimientos. La diferencia es que al tenerlo, tú sabes cómo reaccionar. Y al no tenerlo, no sabes ni siquiera cómo actuar. Muy bien. Otra de las razones, pues es porque nos ayuda para la atención durante el desastre. Decíamos en una conferencia pasada que en la mayoría de los grupos de trabajo, de las secciones de trabajo o de nuestra empresa, no tenemos un plan de emergencia con respecto a la actividad. No estoy diciendo que todos, pero podemos hablar de una manera particular. Si tú tienes un taller de soldadura, pues mínimo las personas deberían de conocer cómo combatir un fuego, ¿no? Digo, sentido común. Y la otra, mínimo las personas deberían de saber actuar como primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? Pues el primer respondiente es el que brinda las primeras atenciones. O sea, las primeras atenciones para con quien está sufriendo ese accidente. Oye, alguien se cayó, se quemó, ¿y qué vas a hacer? No, ponle tomate. O alguien se esguinzó, decía yo. A ver, ven para sobarte, vamos a acomodarte el pie. No, 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 no. Ese conocimiento tenemos que tenerlo bien plasmado para el momento de la actuación. Se dice que una persona con una buena percepción del riesgo cumple con 3 elementos que ayudan a desarrollarlo. Uno es el instinto experiencia, el otro es el conocimiento información y el tercero es la actitud. Que bueno, eso ya sería otro terreno que posterior a este tema que estamos viendo, en su momento podremos compartir. Esto es de un libro que estamos escribiendo que se llama La prevención del riesgo en la industria. Posteriormente, por ahí les platicaremos cuando se haya lanzado al mercado y poder regalarles alguno, ¿no? Pero bueno, avanzamos. Otra razón es que nos ayuda a coordinarnos, tanto en el durante como en la recuperación. Por ejemplo, tenemos una evacuación de inmueble por por una alerta en una sección de, qué sé yo, de mezclas, pensando en una empresa que tiene control de sustancias químicas peligrosas, tiene reactores y hay un derrame, pero ese derrame es de amoníaco. Ustedes saben que el amoníaco es altamente tóxico, entonces se hace el alertamiento, se evacúa el inmueble, pero la brigada hizo un control correcto y nos dicen que ya el peligro ya no está, ya el peligro ya está, el riesgo está, el peligro está controlado, la acción está controlada y que podemos regresar. Si eso no lo tuviéramos en el durante y en el después, pues cada quien regresaría a su manera o cada quien interpretaría regresar a su manera y sería verdaderamente un desastre, porque perderíamos más tiempo hacia la productividad, recordando que dentro de la pirámide de seguridad, pues nosotros, la seguridad está
en la base, luego tenemos la calidad y en la punta del triángulo estaría lo que es la productividad. Y para nosotros, dentro de lo que es el desarrollo de nuestra empresa, la productividad es muy importante. Muy bien. Cuarta razón, por la imagen de la empresa. La calidad y gestión. Y usted a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la imagen? Pues bueno, todos aquellos que producen o que brindan servicios, si tú tienes un programa interno de protección civil, incluso a veces es un requisito. ¿Un requisito para qué? Para poder seguir siendo proveedor de algún cliente. Nos ha tocado empresas que, oye, es que necesito que me ayudes, no nada más al programa interno de protección civil, necesitamos que nos ayudes a tener, porque estamos por desarrollarnos como empresa segura, responsable, o porque necesitamos cumplir con algo del medio ambiente, ayúdame por favor a integrarlo. Entonces, una cosa te lleva también al cumplimiento de varias. Y obvio, por el sistema de gestión de calidad, pues en la ISO 45000, pues nos habla también lo que es la gestión de riesgos, no nada más hacia lo que es la protección civil, sino un todo, gestión de riesgo en todo. Entonces, esa sería la cuarta razón. Una quinta razón, pues sería porque es un requisito. Obligación y amparo. Ahora, ¿por qué es una obligación? Ya dijimos, hablé de un artículo, ahorita les voy a citar cuál es el artículo que nos eh, lleva a deber o al deber o a la obligación de cumplir con el programa interno de protección civil y cómo nos sirve de amparo cuando llega usted a tener algún acontecimiento. Pero esa es una de las razones. Quinta razón. Bien. Digo, a nadie nos gustaría que anduvieran así detrás de nosotros, ¿verdad? El inspector detrás de la empresa porque no cumple. Una, como le llaman, cacería de brujas. Muy bien. El marco normativo, ¿se acuerda que hablaba del artículo 45 de que tú tienes que tener una unidad interna de protección civil, de respuesta inmediata? Bueno, váyase 2 artículos para arriba en lo que es la ley de protección civil y ahí nos habla en el artículo 45 que los establecimientos a que se refiere este ordenamiento, sean de competencia estatal o municipal, tienen la obligación de contar permanentemente con un programa específico de protección civil. Y mire cómo lo pone, permanentemente. ¿Qué quiere decir? Este programa interno tiene que renovarse cada año. Pero fíjese, la intención del programa interno de protección civil no es el hecho de que haga un copy-paste de lo que hizo el asesor el año pasado para el año que sigue. No, se tiene que hacer un nuevo análisis, porque recuerde que si tú extendiste tu nave industrial o tu local, pues ya los riesgos cambian, porque ya eres más grande. O compraste una maquinaria nueva, pues también los riesgos cambian. O tienes personal nuevo, pues también los riesgos cambian. Por eso es muy importante, los invito a que cuando ustedes soliciten un servicio para el desarrollo de su programa interno de protección civil o manual de protección civil, revíselo, revíselo, porque nos hemos topado con cada detalle donde hasta le dejan el nombre de la otra empresa. Y tú dices, ah, ¿dónde está verdaderamente la prevención, no? O sea, ¿cómo puedo yo llevarme lo que hice en otra empresa a dejárselo a otra y ni siquiera tuve la dignidad de quitarle el nombre de la otra empresa? Pero en fin, entonces ahí está el marco legal, artículo 45. Y dice que quien lo hace debe estar autorizado, debe estar autorizado y supervisado por la Dirección de Protección Civil o la unidad municipal a la que corresponda. Se tiene que presentarse. En alguna ocasión nos decía una persona, ¿y yo lo puedo llevar solo? Pues sí lo podrías llevar, pero no puedes ser juez y parte. Mi recomendación es que sí pidas el apoyo de un especialista, de que sí se pudiera hacer, pero habría que
tendría que revisarse por un especialista, definitivamente, para ver si está en cumplimiento todo lo que se levantó, ¿no? Bien, el reglamento de protección civil del municipio corresponde a la ubicación de la empresa. Por ejemplo, aquí podemos tener empresas de San Nicolás, de Monterrey, de Escobedo, Santa Catarina, de cualquiera de los 51 municipios. Pero, ¿qué es lo que me lleva a que cumpla yo ante el municipio o que cumpla el Estado? Que era una de las no preguntas, una de las vertientes que hablé al iniciar esta charla. Vamos a conocer cómo. Bueno, en resumen, la Ley de Protección Civil en el artículo 45 dice que los establecimientos a los que se hace competencia estatal o municipal tienen la obligación de contar con este, ¿no? Este sería el mapa conceptual. Pero veamos qué nos dice de acuerdo a mi jurisdicción, o sea, cuál me aplica, municipal o estatal. Bueno, en el artículo 74 del reglamento de la Ley General de Protección Civil dice que el programa interno de protección civil será de aplicación general y obligatorio a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones físicas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes al sector público, privado y social del país que pueden resultar afectadas por siniestros, emergencias o desastres. Eh, y aquí uno se pone a pensar, oye, ¿y una iglesia? Pues una iglesia, sí, tiene que cumplir con esto. ¿Cuándo es municipal? Vea esto. ¿Cuándo debo de cumplir ante el municipio? En el artículo 36 dice que sin importar la forma de organización que haya adoptado, deberá cumplir con los siguientes objetivos. Y nos vamos hasta el 5G. Dice que actividades o establecimientos que tengan menos de 1,500 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que si tu locación tiene menos de 1,500 metros cuadrados, es de cumplimiento municipal. Pero aquí viene una pregunta. ¿Y qué tal si tú estás en un centro comercial y tu local no llega ni siquiera a los 200 metros cuadrados? ¿A dónde tendrías que ir o a quién se presentaría? ¿El municipio? O sí, el municipal o el estatal. Si tú estás en un centro comercial, el centro comercial debe de informarte a ti que él cuenta con un programa interno de protección civil. Y tú te tienes que adaptar a ese programa interno de protección civil. Estoy hablando los centros comerciales, llámese plazas. Ahora también ahí nos dice que actividades. Oye, entonces un programa interno de protección civil también habla de actividades. Le pongo un ejemplo. Un estadio, hay un concierto, se tiene que hacer un programa interno de protección civil para ese evento o para esa actividad. Oye, no es un estadio, es va a haber un cierre de campaña o el partido de los Tigres contra el América. Cada vez que haya un evento de estos, se tiene que tener un programa interno de protección civil. Muy bien. Entonces, municipal es ese. Y estatal habla de que aquellos establecimientos que, como los anteriores mencionados, pero que ocupen un área mayor a los 1,500 metros cuadrados. Si tu nave, si tu establecimiento, si tu centro de trabajo tiene más de 1,500 metros cuadrados, le corresponde jurisdicción estatal. Bien, avanzamos. ¿Cuáles serían las acciones por el incumplimiento y sanciones económicas? Veamos. Digo, algo para reflexionar, ¿eh? Chéquelo. Definitivamente ninguna de esas son deseadas por nosotros, ¿no?
Eh, Alguien podría decir, bueno, es que la corriente me lleva, el sistema me lleva. Sí, pero ¿qué hiciste tú para que el sistema no te llevara, no? Acciones y sanciones económicas. Vean, según el artículo 87 de la Ley de Protección Civil, comienza por una amonestación. Se te amonesta y se te dice, oye, ¿tienes el programa interno? O ten cuidado con este árbol. Necesitas cortarlo, no sé, o moverlo de sitio, o podarlo, porque mira, está llegando, este árbol es tuyo, está en tu terreno, sí, está llegando a las líneas de tensión. Y después viene la clausura temporal o definitiva. Actualmente se han hecho inspecciones en lo que son los centros comerciales, en los locales. La multa más pequeña llega a los 10,000 pesos y algunas nos ha tocado ayudar a desarrollar planes de contingencia donde pues ya tiene por ahí una implicación de hasta los 45,000 pesos y puede esto incrementarse. Estoy hablando a nivel municipal. Multa que va de 20 a 1,000 días de salario mínimo vigente, de acuerdo a la zona en la que se cometió la infracción. En caso de que usted reincida, la multa podrá ir incrementando sin exceder 2,000 días de salario mínimo, o así como su clausura definitiva. Es decir, suspensión de obras, instalaciones o servicios. Y lo más tremendo es cuando ya implica un arresto administrativo por 36 horas. Entonces, sí, esto tiene un peso importante como obligación, ¿no? Como medida. Bien, otras referencias de cumplimiento en el plan de contingencia, pues tenemos lo que es la NOM 002, hablando de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Aquí quiero decirles algo muy importante. La norma nos dice que todos, es decir, cada uno de los trabajadores, prestadores de servicio que están en mi empresa, deben saber utilizar un medio de extinción del fuego. ¿Por qué razón? Imaginemos este panorama, este escenario. Juan Pérez está en almacén y la persona de la brigada de incendios salió a hacer una distribución, el que conoce. Y Juan Pérez se encuentra con que ocurre un conato, un fuego incipiente. Y él no sabe qué hacer y tiene que ir a buscar al encargado de la brigada. No sabe qué hacer y lo que provocó ese fuego fue una sustancia inflamable que después se combinó con aceite y él no sabe y va por una cubeta de agua y se la avienta. Ahora, en el momento de la actuación, llámesele así, si él estuviera preparado, ¿qué haría? El extintor el más cercano, que debe ser el correcto para ese tipo de fuego, únicamente lo dispara. ¿Y qué hace? Activa el protocolo. Primero combate el fuego y grita para apoyo. ¿Para qué? Para que avisen a la brigada sin dejar de atender el fuego. Porque recordemos que tenemos de 3 a 4 minutos para que esto se convierta verdaderamente en un fuego no controlado llamado incendio. Entonces, muy importante que todos los que trabajen con nosotros conozcan un medio de extinción del fuego. Bien. Otra norma que nos hace referencia a la NOM 017, que las personas conozcan el equipo de protección personal con el que van a trabajar y con el que atenderían una situación de emergencia, llámese incendio o llámese también primeros auxilios. Digo, en nuestros cursos de brigadas, nosotros somos muy puntuales en esto y atendemos mucho, despertamos esa inquietud para que la gente lo vea como algo necesario el tener su equipo de protección personal. Llámese para el trabajo o llámese para alguna actividad de control de riesgos.
La 26, pues los colores y señales de seguridad. Quiero aclarar, una cosa es una ayuda visual y otra cosa es una señalización. Una ayuda visual es aquella figura, icono que me ayuda para la operación de un equipo, una maquinaria, y una señalización está en favor o está guiado hacia lo que es la seguridad. Los colores representativos de nuestra norma, pues son los conocidos, el rojo, el amarillo, el verde y el azul, con ciertos criterios que en su momento pues ya estaríamos ahí compartiendo con ustedes. Bien, otra de las normas que se ligan a esta pues es la norma 03, que está orientada hacia lo que es señales y avisos de protección civil o para protección civil de la Secretaría de Gobernación, que empata mucho con lo que es la NOM 026. ¿Cuáles son los requisitos para el cumplimiento del programa interno de protección civil? O sea, ¿qué necesito tener? ¿Qué me van a pedir? ¿O qué documentación debo de tener a la mano? Es lo que les voy a platicar. Primero, pues bueno, información muy general de la empresa, ¿no? La información, digamos que de cajón, datos generales, razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio, número de teléfono, nombre del representante legal, del responsable del inmueble, número de trabajadores por turno, una historia de la empresa, descripción general del proceso productivo, es decir, qué haces, es transformación, es producción, es extracción y demás. Un layout de la localización de cada una de las áreas de la empresa, o sea, un diseño, cómo está diseñada, el área de herramientas, almacén, oficinas, y conocer la superficie, y que ya sabemos por qué es importante conocer la superficie en metros del predio. Además, en el punto 2, en los planos o diseño de localización del inmueble, pues estén plasmadas las rutas de evacuación, los extintores, el equipo contra incendio, los detectores de humo, las salidas de emergencia, puntos de reunión, lámparas de emergencia, los rociadores, los hidrantes, botiquín de primeros auxilios, cámaras de seguridad y megáfonos. Serían el punto 2. Punto 3, respecto a mantenimientos, pues el programa de mantenimiento del equipo en general y de las instalaciones. Es decir, el mantenimiento a transformadores, subestaciones eléctricas, bombas contra incendio, sistema de detección y alarma, red contra incendio, lámparas de emergencia, generadores de emergencia, elevadores, máquinas y equipos que utilizan para protección, calderas. Además, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, un diagrama unifilar, una bitácora del mantenimiento de los extintores, una bitácora o reportes de la última inspección de las mangueras contra incendio, una bitácora o reporte de los equipos de respiración autónomo, o sea, los ERA, en los últimos 6 meses, una bitácora o reporte de la última inspección del equipo para emergencia, es decir, los trajes, los encapsulados, los últimos 6 meses. Ahora, me estoy yendo a lo general, o sea, al todo. Habrá cosas que tal vez no le apliquen. Además, en el 4, una certificación de la red hidráulica contra incendios, si es que la tiene, un programa anual de fumigación, estudios de pararrayos, si tu riesgo es alto, si no es alto, no necesitas pararrayos, estudio de tierras físicas vigente, ese sí, una prueba de hermeticidad de línea de gas vigente. ¿Qué más? Pues la determinación de riesgos de incendio, es decir, la cantidad de productos inflamables anual por área, si hay gas natural, LP, grasa, plástico, pintura, residuos de gas, etcétera. Un listado de sustancias químicas, o sea, todas las HDS de todas tus sustancias. Oye, del cloro, sí, del cloro. Oye, del ácido, sí, del ácido. Oye, del desengrasante, sí, del desengrasante.
Oye, del tiner, del alcohol, sí, del alcohol. Ahora estoy hablando de lo que se utilice para limpiar o para tu proceso. Si lo tienes en el botiquín, pues bueno, sería otro detalle. Tendríamos que analizar si es correcto que tengas ese material como el alcohol como material de curación en un botiquín. Bien. Formación de las brigadas y hacer simulacros. Dice que hay que hacer 2 simulacros anuales y hay que tener reporte de evidencia fotográfica firmada por el asesor que lo realizó. Se puede hacer con presencia de protección civil, sin presencia de protección civil, únicamente por el asesor. Lo puedes hacer internamente tú y para estar cerrando o cortando tiempos. No nada más puedes hacer 2, puedes hacer 1 al mes, lo que tú quieras. Mientras bajes el tiempo de la evacuación, eso es bueno. Dice que un organigrama de la Unidad Interna de Respuesta Inmediata, la UIRI, la que les presenté hace rato, donde está citado en el artículo 47. Evidencia de la capacitación a las brigadas, fotográfica y listas de asistencia, un programa de capacitación calendarizada de las brigadas y un directorio del personal brigadista. ¿Cómo tiene que ser este directorio? De la siguiente manera. En esta tabla, pues bueno, va el personal de todas las brigadas donde está su nombre, tipo de sangre, alergias. Si hay una visita, durante la visita se va a verificar que la información adicional se le solicitará en caso de que requiera o se descarte en caso de que no se aplique. O sea, te la pedirán si se necesita y si no, pues no te la solicita. Bien. Me gustaría leerles esta conclusión. Sé que este es un tema muy importante, por eso aceleramos un poquito para el terreno de las preguntas. Y me gustaría leerles esto. Dice que la realización de un plan de emergencia y por ende un plan de contingencia, programa interno de protección civil, no es solo un cumplimiento, es una necesidad. Y esta se manifiesta cuando tomamos la responsabilidad basada en la prevención de accidentes, riesgos y desastres. El lema de protección civil, la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Prevención, auxilio, recuperación, igual a seguridad. Señores, pues esto fue el compendio del día de hoy referente a la importancia del programa interno de protección civil. Dejamos espacio para lo que son las dudas, comentarios. Muy buenas tardes. Me presento, perdón, una disculpa, no estuve al inicio de la plática. Mi nombre es Graciela González, soy la coordinadora de servicios legales de Canaco Monterrey. Muchas gracias, ingeniero Marco Antonio, por la excelente exposición que nos diste en esta mañana. Y aprovecho leer unas preguntas que ya nos hicieron por ahí en el chat. Nos mencionaba una persona si el margen de referencia de los 1,500 metros cuadrados se toma en consideración o qué áreas de la empresa se toman en consideración para este número. Si incluye áreas verdes, el área de estacionamiento, talleres, almacén, oficinas, etcétera. Es todo el predio. Todo el predio. Todo. Perfecto. Y nos preguntan, ¿quién puede ser el asesor y qué es el testigo? Ok. El asesor es todo aquel que está registrado, tiene un número de registro ante Protección Civil. Muy importante que esté vigente. A veces nos ha tocado que el asesor tiene un número, pero del año 2015 y ejecuta el programa interno de protección civil. Yo le invito a que sea importante su elección de esta persona. En la página de protección civil venimos todos los que estamos registrados
como asesores y como instructores. En el caso de nosotros estamos registrados como asesores y también como instructores. Otra cosa importante, el testigo, pues viene siendo la persona, si nosotros hacemos me voy a ir al terreno del simulacro, es firma el asesor y firman los representantes y puede haber un testigo. O sea, también puede haber un testigo de dar fe, igual en el programa interno de protección civil. ¿Quién puede ser ese testigo? Puede ser alguien interno, definitivamente. Ok. Tenemos otra pregunta, ingeniero. Dice, ¿ha tocado en ocasiones en que de protección civil municipal piden que se cumpla con el plan de contingencia con ellos, aunque sea de competencia estatal el caso de esta empresa? En esas situaciones, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, es que es bien, ¿cómo decirles? Es un poco, lo voy a decir como lo estoy pensando, escabroso ese detalle, pero si nosotros ya tenemos este conocimiento, porque esto es muy importante lo que vimos hoy, usted puede decirle, no, nosotros no tenemos jurisdicción municipal. Yo tengo mi línea de jurisdicción y mi línea de cumplimiento es estatal. ¿Por qué? No, pues 1500, más de 1500 metros cuadrados. ¿Sí? El Ujú. detalle es que se pueden meter por el lado, bueno, muéstrame tu programa interno. Y ahí es donde sí te pudieran, no te pueden multar ellos, quien te puede multar es la estatal, si eres de cumplimiento estatal. Mi recomendación es de inmediato buscar un asesor y que te brinde lo que llamamos carta de apoyo de servicios. Esa carta de apoyo de servicios, oye, es que me llegó Protección Civil y me está diciendo que tengo que tenerlo, pero me dice, es la municipal y pues yo soy perdón, me llegó municipal y yo soy estatal. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros en el caso de Saxa hacemos una carta donde entramos como apoyo de asesor y platicamos con Protección Civil. Mientras él no te deje algún acta o te llegara a dejar ya un requerimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos hablando de otro terreno, que todavía podría ser, válgame la palabra, peleable, porque pues estás en una jurisdicción Que no estatal, ¿no? corresponde. Ese es. Sí, de hecho, yo iba a hacer una pregunta. Nos mencionaba usted que hay casos en que Protección Civil tiene acercamiento con las empresas para efectos de realizar amonestaciones. Ujú. Cuando es una amonestación, ¿dejan alguna constancia por escrito o solamente es verbal? Le pregunto porque en ocasiones nos llaman aquí al departamento legal y me dicen, es que vinieron, me dijeron, se fue y luego ya llegó ahora sí la multa y resulta que conforme vamos viendo el expediente, pues efectivamente sí hubo en ocasiones, no quiere decir que en todas, algunos otros acercamientos que por descuido del personal que los atendió, pues no informaron a la gente pues directiva y no se le tomaban en cuenta. A lo que voy es, ¿qué recomendaciones le podemos dar a Ujú. las empresas en el caso que lleguen a una visita, una inspección como amonestación o ya como para revisión del plan de contingencia? ¿Qué nos recomienda hacer? ¿O de qué manera transmitirle al personal que no son cosas banales y que hay que tenerlos bastante en cuenta? Bueno, número uno, a los de seguridad patrimonial, si llega Protección Civil, no negarles el acceso, porque también eso es una según que muy sensiblemente se puede tornar a que hay una negación. Y pedirles que si es una amonestación la dejen por escrito, porque sí ya conocemos que es amonestación. Lo que ha sucedido es que llegan a hacer la amonestación y no te dicen, sino ya después te llega el acta. Ok, Y ok. bueno, es algo que se los digo con mucha honestidad, no digiero, o sea, debe de ser la amonestación, como decía hace rato, oye, es que este árbol que tienes aquí plantado dentro de tu nave está tocando el cableado o está torciendo el poste, te invito a que lo cambies, venimos en un mes, por decirlo, tú tomas las acciones, pero no van al mes, sino que ya te llega el requerimiento y dices tú, mande, o sea, ¿cuándo vas a venir a checar que ya lo cambié? Correcto. Entonces, sí es algo que nos hemos topado también nosotros, que no sé cómo lo esté regulando y también depende qué municipio. Hay municipios que son un poco más accesibles y otros que van directo
hacia el acta. O sea, ya no te amonestan. Marco, Y la justificación es que nos llegó por una queja. Es que hubo una queja por correo electrónico y venimos a dejarte el acta. Y como Marco, eso es, perdón, sí, ¿puedo adelante. hacer una pregunta? Claro que Hace sí. unas semanas hubo una visita personal de Protección Civil en San Nicolás a una empresa eh, este, eh, de la asociación de nosotros, en donde querían cerrarle la empresa, o sea, básicamente en la visita y cerrar la empresa. Digo, hice una pregunta, ¿qué oportunidad tenemos para poder hacer las correcciones después de una visita? O si llega una visita y dice, oye, esto es una cosa eminentemente difícil, problemática, si, no sé, unos tanques de gas o algo así que inmediatamente tengas que cerrarla, o hay después de un dictamen que puedan hacer ellos de la visita y te pasan las recomendaciones que tienes que hacer y te dan un tiempo para que las hagas, como tú lo mencionabas. Digo, se presentó ese caso y esta persona, un ingeniero también, también de FIME, andaba muy asustado, ¿verdad? Andaba muy asustado. Oye, me quieren cerrar, me quieren poner aquí los sellos. ¿Con quién hablo? Le decíamos, yo habla a CAINTRA o habla a CAINTRA, porque pertenece a CAINTRA, para que el departamento legal te pueda asesorar y atenúe un poco pues, la actitud del inspector que quería poner los sellos ya, sacar a la gente que estaba trabajando. Sí, no hay cuidado. Hay dos formas de usted, ingeniero. Una es mientras no tenga una evidencia o un registro de que ya me avisó, no puede poner los sellos. Esa es una. Segunda, mientras el riesgo o el peligro no sea inminente. Es decir, hay fuga, ¿sí? Ahí sí, no podemos hacer nada. Él llega y con toda la autoridad te evacúa y te cierra. Pero si no es así, deben de dar un tiempo y ese tiempo, ingeniero, está en el acta que te entrega. Bien, Sí, muchas gracias. sí, de nada. Tenemos otra duda que nos pusieron en el chat, la voy a leer textual. ¿Todo lo que lleva los planos o layout debe ser un plano por tema o todo en un solo plano? Ok. Regularmente se hace, tenemos el layout general y tenemos también el layout por línea de el que viene siendo, rutas de evacuación y también extintores. O sea, puede ser, nosotros lo ponemos general, es decir, el diseño está así, esta es la planta, como cuando va a un centro comercial uno, ¿no? Usted está aquí, está el diseño, y luego ya entras al análisis de riesgo de incendio, y ahí se ponen los extintores, ¿sí? Cuando entras en la sección de los riesgos. Y luego en el mismo programa interno de protección civil, cuando entras a la parte de evacuación, ahí se pone el layout y se pone con las rutas de evacuación, puntos de reunión. Entonces va de acuerdo a cada sección, pero sí se pone un layout general. Creo que se mutió. Una disculpa. Sí. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. No tengo más preguntas en el chat. No sé si algunos de los aquí presentes, de los participantes en el curso, quisiera hacer alguna de manera verbal. Digo, también lo podemos hacer. Sí, sin problema. Si no, nosotros reiteramos, le agradecemos al ingeniero y a Saxa la oportunidad que nos dieron de tener este foro de conocimiento sobre los temas de protección civil que pueden afectar a las empresas. También que nos permitan compartir el material con los participantes Claro que para sí, que claro que puedan sí. tener por ahí ellos el sustento y la información. Igualmente, si queda alguna duda pendiente, no duden en contactarnos. En Canaco les podemos poner en contacto con el ingeniero o con gente de Saxa para cualquier duda, seguimiento, revisiones de sus planes, o capacitaciones, brigadas, unidades, etcétera. Como le mencionaba, mi nombre es Graciela González, yo estoy en el Departamento de Servicios Legales de Canaco Monterrey. En el chat voy a dejar mis datos de contacto, mi correo electrónico para
por ese medio les estaremos haciendo, ya sea desde mi correo o desde el correo de la licenciada Arma Rodarte, les estaremos haciendo llegar lo que es la presentación y cualquier duda también estamos para atenderlos. Ingeniero, no sé si usted quisiera hacer alguna aportación adicional, es mucho más interesante escucharlo a usted que a su servidora. No, 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 de ninguna manera. Muchas gracias, Graciela. Hemos tenido bastante participación en los últimos 7 años en lo que es pues el control de desastres y en la prevención de riesgos. Y yo quiero dejarles este mensaje, el ver una empresa cuando está en un plan de remediación. ¿Qué es un plan de remediación? Es un plan que se hace cuando ya ocurrió el desastre. Es una situación, una condición muy triste, porque cuando tú ves un centro de trabajo, que eso dejó mucho beneficio tanto al dueño del centro de trabajo como a las personas, y que escuchas decir, ¿sabes qué? Éramos 200 y vamos a tener que despedir 130 porque no podemos trabajar, la empresa quedó totalmente devastada y vamos a trabajar nada más con el 30% de la sección de la empresa, o definitivamente vamos a tener que cerrar la empresa, porque cuando se cierra, pues solamente se presenta el plan de remediación de que no se puede continuar. Es muy triste, es muy triste. Por eso también convoco mucho a los estudiantes que trabajen mucho, la gente de seguridad industrial en la prevención, se documente, se dé la oportunidad de cada charla como esta, de nutrirse. También nosotros como empresarios, estar al día en las medidas de prevención, culturizar a nuestra gente. Esa palabra, ¿cómo me resuena cada día? Culturizar, culturizar, porque no nada más es concientizar, es culturizar. Y no podemos decir que el mexicano no se culturiza, no, el mexicano sí se culturiza. El detalle es que necesitamos más difusión de estas cosas. Y los que debemos de comenzar a difundirlo somos nosotros internamente en nuestras empresas. Hay una frase que escuchaba de una persona que decía, oye, es que aquí nadie hace nada, no, es que aquí todo dejan sucio, es que dejan aquí las cosas como para que haya un incendio. Y yo le decía a esa persona, mira, siempre piensa esto, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Pequeñas acciones generan grandes cambios. Lo primordial es do it, hacerlo. Lo más importante es hacer, es el ahora. Yo los invito a que tomen conciencia para culturizar a su gente. Sí se puede. Créanme lo que hemos visto empresas que inician como un negocio familiar y nos ha tocado ver el desarrollo que tienen hasta un nivel importante y no se dejaron vencer por el hecho de que no, es que cuesta, pero créalo, a lo mejor me voy a ir un poco vendedor, esto es una inversión. Es preferible invertir, llámese 10,000 pesos, que perder el patrimonio de empresa y el beneficio que le das a una buena cantidad de personas. Ese es mi consejo y si me lo permiten, agradecer a cada uno de ustedes su tiempo. Es de mucho valor que usted esté aquí. De veras que se los agradezco demasiado porque darse la oportunidad primero de conocer, ya sea pues por ver qué tanto puedo aprender o qué tanto puedo compartir o también podría ser qué tanto me falta para alinear lo que necesito. Cualquiera de esas o la que usted piense. Pero reitero, lo más importante es la vida. Principio de seguridad primordial. El principal rector de la seguridad es la vida de las personas. Por eso es por lo que existe la seguridad. Si las personas no existieran, pues tampoco existiera nada. Pero la seguridad es primero. Ámate tú para que puedas amar a los demás. No se puede de otra forma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a cada uno de los participantes, especialmente al ingeniero Marco Antonio Zapata. En breve les haremos llegar la información Claro. a todos ustedes
y les deseamos de parte de Canaco Monterrey que tengan una muy bonita tarde, bastante exitosa en cada una de sus empresas. Hasta luego, felicidades. Hasta luego. Muchas gracias igualmente. Saludos.